Desde el primer día que entré a trabajar en esa oficina, supe que algo no andaba bien. No era la típica ansiedad de un nuevo empleo, era algo mucho más perturbador. Durante el día, la oficina era un lugar común, con compañeros que charlaban y un ambiente profesional. Sin embargo, todo cambiaba cuando caía la noche. La atmósfera se volvía pesada, opresiva. Me asignaron el turno nocturno debido a la falta de personal, y aunque al principio no me molestaba, pronto empecé a sentir que no estaba solo. Mi tarea era sencilla: actualizar los informes diarios y archivar documentos. La primera noche fue tranquila, aunque la ausencia de ruido en un edificio tan grande era inquietante. El zumbido constante de las luces fluorescentes y el eco de mis pasos en los pasillos vacíos me hacían sentir observado. Alrededor de la medianoche, mientras revisaba unos archivos antiguos, una corriente de aire frío recorrió la oficina. Me estremecí y miré a mi alrededor, pero todas las ventanas estaban cerradas. Me levanté para investigar, recorriendo cada rincón de la oficina, pero no encontré nada fuera de lo normal. Al regresar a mi escritorio, escuché un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se hizo más claro, casi como si alguien estuviera murmurando justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi respiración se aceleró. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero el susurro persistía, esta vez más fuerte, más insistente. Provenía de la sala de conferencias, situada al final del pasillo. No quería ir, pero algo me empujaba a hacerlo. Mis pasos resonaban en el pasillo mientras me acercaba a la puerta entreabierta. Al asomarme, vi una figura sentada en la cabecera de la mesa. La luz era tenue, pero podía distinguir claramente a alguien, aunque no lograba ver su rostro. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté hablar, pero las palabras no salían de mi boca. La figura se levantó lentamente. Su movimiento era antinatural, como si cada músculo se tensara dolorosamente. Comenzó a girarse hacia mí, y cuando finalmente lo hizo, me encontré con una cara vacía, sin rasgos, solo una superficie lisa y pálida. El miedo me paralizó por un instante, pero luego grité y corrí hacia la salida. Las luces comenzaron a parpadear, y el pasillo, que antes parecía corto, se alargó interminablemente. Sentía que la figura me perseguía, aunque no me atrevía a mirar atrás. Finalmente, llegué al ascensor. Las puertas se cerraron lentamente, y pude escuchar el susurro, ahora dentro del ascensor. Presioné desesperadamente el botón de la planta baja. Las puertas se abrieron con un ding que nunca me había parecido tan tranquilizador, y corrí hasta la salida del edificio sin mirar atrás. Al día siguiente renuncié. Nadie me creyó cuando les conté lo que había pasado. Decían que el estrés del trabajo nocturno me había jugado una mala pasada, pero yo sabía que no era así. Decidí investigar por mi cuenta y descubrí que, hace años, un empleado se había suicidado en la oficina durante el turno nocturno. Los rumores decían que su espíritu no encontraba descanso y vagaba por el edificio, buscando a alguien que escuchara su dolor. Nunca volví a ese lugar, y aunque intenté olvidarlo, la experiencia me marcó. A veces, en las noches más silenciosas, me parece escuchar ese susurro, como si me hubiera seguido, esperando pacientemente a que regrese. Conseguir trabajo como enfermero en un hospital antiguo parecía una gran oportunidad para mí. El edificio, una estructura imponente de ladrillos oscuros, tenía una presencia que te hacía sentir pequeño. Desde el primer día, los empleados más veteranos me advirtieron sobre la sala 17. No hablaban mucho del tema, solo decían que debía evitarla, especialmente durante la noche. Al principio, pensé que era una broma para asustar al nuevo, pero pronto descubrí que la advertencia iba en serio. Cada vez que pasaba cerca de esa sala, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Una noche, durante mi ronda nocturna, la curiosidad me venció.
decidí echar un vistazo a la famosa Sala 17. El pasillo que conducía a la sala estaba extrañamente oscuro, aunque todas las luces parecían estar encendidas. El aire era más frío que en el resto del hospital, y me costaba respirar. Al llegar a la puerta, noté que la manija estaba cubierta de una fina capa de polvo, como si nadie la hubiese tocado en años. La giré con cuidado, y la puerta se abrió con un chirrido que resonó en todo el pasillo. Dentro, la sala estaba completamente vacía, salvo por una cama vieja en el centro, cubierta con sábanas amarillentas. Las ventanas estaban selladas y las paredes presentaban manchas de moho que dibujaban patrones extraños. El aire era denso, cargado de algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir incómodo. Me acerqué a la cama y vi algo que me dejó helado. Las barras de la cama tenían marcas profundas, como si alguien hubiera arañado el metal con desesperación. De repente, la puerta se cerró de golpe, y las luces comenzaron a parpadear antes de apagarse por completo. La oscuridad era absoluta, y me invadió una sensación de pánico. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. Fue entonces cuando escuché una respiración pesada justo detrás de mí. No estaba solo. Un susurro suave, casi inaudible, comenzó a llenar la sala. Era un lamento, un llanto ahogado, como si alguien estuviera sufriendo. Quise gritar, pero mi voz no respondía. Mis pies parecían estar pegados al suelo, incapaces de moverse. De pronto, sentí una mano fría posarse en mi hombro. Mi corazón casi se detuvo en ese instante. Giré lentamente la cabeza, temeroso de lo que iba a encontrar. A través de la penumbra, vi una figura alta y oscura, sin forma definida, con ojos rojos que brillaban intensamente en la oscuridad. Su presencia era abrumadora, como si toda la tristeza y el dolor del mundo se concentraran en ese ser. No sé de dónde saqué la fuerza, pero en ese momento, golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Después de varios intentos desesperados, la puerta finalmente se abrió y caí en el pasillo, respirando entrecortadamente. Corrí sin mirar atrás, sintiendo esa presencia acechándome, como si disfrutara de mi terror. Al llegar a una zona iluminada del hospital, la sensación desapareció. Me giré lentamente, esperando ver algo, pero el pasillo estaba vacío. Al día siguiente, pedí un traslado a otro hospital. Antes de irme, un médico veterano, con una expresión seria, me explicó lo que sucedía en la sala 17. Hace muchos años, un paciente fue ingresado con una enfermedad desconocida. Sufrió terriblemente durante semanas hasta que finalmente murió en esa misma cama. Desde entonces, su espíritu no había encontrado descanso, y su dolor seguía atrapado en la habitación, atormentando a cualquiera que se atreviera a entrar. Nunca volví a poner un pie en ese hospital, pero a veces, en la quietud de la noche, cuando todo está en silencio, siento que esa mano fría vuelve a posarse en mi hombro, como si la presencia de la sala 17 nunca me hubiera dejado realmente. Conseguí un trabajo como vigilante nocturno en una fábrica antigua, una de esas que parecen haber sido olvidadas por el tiempo. El lugar era enorme, con pasillos interminables y salas llenas de maquinaria oxidada que apenas se usaba. El dueño me advirtió que a veces se escuchaban ruidos extraños, pero que no debía preocuparme, pues probablemente eran ratas o el viento. La primera noche transcurrió sin incidentes, aunque no pude evitar sentir una incomodidad constante. El sonido de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, y cada crujido del metal viejo me ponía en alerta. Pero fue en la segunda noche cuando los problemas comenzaron. Empecé a escuchar ruidos que no podían ser explicados tan fácilmente. Al principio eran golpes leves, como si algo pequeño se moviera entre las sombras, pero pronto esos ruidos se convirtieron en algo más. Decidí investigar, armado solo con una linterna y mi porra. Caminé por los pasillos, siguiendo el eco de los sonidos.
Estos me llevaron hasta una sala en la que no había entrado antes. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, emitió un chirrido que resonó en toda la fábrica. Al iluminar el interior con la linterna, vi que la sala estaba llena de viejas máquinas, cubiertas de polvo y herrumbre. De repente, algo se movió entre las sombras, algo que no pude identificar. Era una figura humana, pero se deslizaba con una rapidez antinatural. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero avancé, intentando mantener la calma. La figura se detuvo de golpe y se giró hacia mí. Era un hombre, o al menos eso parecía. Su ropa estaba sucia y rota, como si hubiera estado allí durante años, y su rostro estaba cubierto de sombras. Pero sus ojos, esos ojos brillaban con una intensidad que no era de este mundo. Tragué saliva, sintiendo el miedo apoderarse de mí. Intenté preguntar qué hacía allí, pero antes de que pudiera decir una palabra, él habló. Su voz era un susurro áspero, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. «No deberías estar aquí», dijo. «Este lugar no es para los vivos». Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. La sala se quedó en silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Salí corriendo de la sala y regresé a mi puesto de vigilancia, con la mente nublada por el miedo y la confusión. Las horas restantes de mi turno pasaron en una tensa calma. Cada sonido, por mínimo que fuera, me hacía saltar de mi asiento. Cuando finalmente llegó el amanecer y con él, mi relevo, les conté lo que había visto. Me miraron con preocupación y luego compartieron conmigo una historia que me dejó sin aliento. La fábrica tenía una oscura historia, conocida por los trabajadores más antiguos. Hace muchos años, un hombre había muerto en circunstancias terribles, atrapado en una de las máquinas mientras intentaba realizar una reparación de emergencia. Su cuerpo quedó destrozado, y desde entonces, su espíritu no había encontrado descanso. Vagaba por la fábrica, advirtiendo a los intrusos que se alejaran de su dominio. Esa fue mi última noche en la fábrica. Renuncié al día siguiente, sin intenciones de regresar jamás. Aunque intenté seguir con mi vida, la experiencia me dejó marcado. A veces, en la quietud de la noche, me parece ver esos ojos brillantes observándome desde las sombras, como si el espíritu de la fábrica aún no hubiera terminado conmigo. Recientemente había conseguido un trabajo en una pequeña tienda de antigüedades. El lugar era un refugio para objetos viejos, cada uno con su propia historia. El dueño, un hombre mayor con un aire de misterio, me advirtió que algunas piezas eran especiales y que debía tratarlas con sumo cuidado. Al principio pensé que se refería a su valor monetario, pero pronto me di cuenta de que no era así. El primer día transcurrió sin incidentes, aunque noté que algunas de las estatuas y objetos parecían observarme. Los detalles de sus ojos y expresiones estaban tan bien hechos que, por momentos, sentía que eran casi humanos. La sensación era inquietante, pero la atribuí al ambiente tétrico de la tienda. Sin embargo, el verdadero problema comenzó en mi segundo día, cuando el dueño me pidió que cerrara la tienda yo solo. Todo iba bien hasta que, mientras revisaba el inventario, escuché un ruido sordo en la trastienda. Parecía que algo había caído. Fui a investigar y encontré una figura de porcelana en el suelo, rota en 1000 pedazos. Me agaché para recoger los trozos, pero en cuanto los toqué, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como si los fragmentos estuvieran helados, a pesar de que la temperatura en la tienda era cálida. Justo en ese momento, las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió denso, cargado de una energía que me hacía sentir una presión en el pecho. Me enderecé rápidamente, intentando mantener la calma, pero la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. De repente, escuché un susurro. Era suave, apenas audible,
pero estaba claro que no estaba solo. El susurro se repitió, esta vez pronunciando mi nombre. Me quedé paralizado por el miedo, incapaz de moverme. Parecía venir de una de las estanterías al fondo de la tienda, donde se encontraba un viejo espejo. Avancé lentamente, con la piel de gallina. Al llegar frente al espejo, lo que vi me dejó sin aliento. El espejo no reflejaba solo mi imagen. Detrás de mí, una figura oscura, con un rostro distorsionado, se movía. Parecía fundirse con las sombras, pero sus ojos brillaban intensamente, llenos de odio y desesperación. No podía ser real, me decía a mí mismo, pero lo veía claramente. La figura se movió hacia mí, atravesando el espejo como si fuera agua, acercándose cada vez más. El pánico se apoderó de mí. Grité y salí corriendo de la tienda, dejando todo atrás. No paré hasta llegar a mi casa, donde me encerré, temblando de miedo. La idea de volver a esa tienda me aterrorizaba, y cuando llamé al dueño para renunciar, él simplemente dijo: «Lo entiendo. A veces, los objetos aquí tienen una vida propia». Decidí investigar por mi cuenta, y descubrí que el espejo en cuestión pertenecía a una mujer que había muerto en circunstancias extrañas. Se decía que su espíritu quedó atrapado en el espejo, y que cualquier lugar donde se encontrara el objeto era propenso a fenómenos paranormales. Aunque traté de alejarme de todo aquello, la experiencia me dejó marcado. Desde ese día, evito las tiendas de antigüedades, pero a veces, cuando paso frente a un espejo, me parece ver esa figura oscura esperando en el reflejo, lista para arrastrarme a su mundo de sombras. Siento que, de alguna manera, aún está conmigo, y que solo es cuestión de tiempo antes de que vuelva a aparecer.